Aquí en La Habana, en el Coloquio Internacional Patria, vamos a conversar con Karen Méndez. Ella es periodista venezolana, es una de las referencias, vamos a decir, de Cuba Información. Hay muchos de sus trabajos que los utilizamos también en nuestro medio para acercarnos a la realidad de Venezuela, a la realidad de la guerra comunicacional desde Estados Unidos contra su país. Actualmente está trabajando en Venezuela News, que es un medio de creación más o menos reciente, y me gustaría, Karen, que nos explicaras qué es lo que estás haciendo ahora y también qué es este medio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, de verdad muy admiradora del trabajo que hacen ustedes, sí, no me lo pierdo nunca y bueno, muy contenta también de saber que han salido bien librados de este acoso que les pusieron a ustedes y que le hicieron sufrir, ¿no?, en España, simplemente por mostrar la verdad de Cuba. Yo trabajo en una agencia que se llama Venezuela News, es una agencia, como tú muy bien dices, es nueva, tiene 3 años apenas de creación. Y se ha creado precisamente para desmontar el relato que se ha creado sobre Venezuela y la apuesta es mostrar a aquellos que otros suelen ocultar, principalmente la recuperación económica, la alegría de nuestro país y bueno, cómo es un país que no se ha arrodillado a pesar de todas las agresiones que ha tenido. Bueno, y mi trabajo ahí consiste principalmente en crear unas cápsulas informativas semanales en las que precisamente o desmonto o hago el relato. Estamos como en una guerra de relatos de lo que realmente vivimos en Venezuela o no realmente. Es la otra cara de la moneda. No quiero decir que nosotros tengamos la verdad, simplemente la otra cara de la moneda. Así que bueno, ese es un espacio que estamos cultivando. ¿Cuáles serían esos mensajes digamos, esas partes del relato que desde los grandes medios y las redes sociales controladas por quienes tratan de destruir el proceso bolivariano, cuáles serían las principales líneas de mensaje actualmente? Porque ha habido muchas a lo largo del tiempo. ¿Y cuáles son más necesario reconstruir, dar una visión alternativa para que la gente o la opinión pública internacional, bueno, le llegue otro tipo de mensaje? Es muy importante porque efectivamente vemos que, yo la otra vez lo conversaba con Pascual y otros compañeros periodistas, ya pasamos ya no estamos hablando de coberturas periodísticas, estamos hablando ya directamente de operaciones psicológicas contra pueblos que crean primero un escenario político en donde generas carencias a las personas. En Venezuela ha sido privarle a la gente de acceso a las medicinas, a los alimentos, y en ese ambiente emerge la posverdad, que es como elegantemente se le llama a la mentira, y tiene como objetivo esa posverdad, esa mentira, esa campaña de difamación, exacerbar las emociones de las personas para que la gente ya no razone y simplemente cultive emociones de ira, frustración, desolación. En Venezuela ha pasado mucho esto con el bloqueo económico que ha aplicado Estados Unidos con Venezuela, y el relato ha consistido en posicionar a buenos y malos. Como que el gran culpable de todas las frustraciones o de las carencias o de las dificultades que puedan tener los venezolanos, se creó el relato de que era Nicolás Maduro y se anulaba el raciocinio de decir, pero ya va, si antes Venezuela estaba muy bien económicamente, era uno de los mejores países que estaba con mejores índices sociales y económicos de toda la región, porque eso cambió de un momento a otro justo cuando Estados Unidos impone un bloqueo. Pero también en esa operación psicológica hay otro ingrediente que es muy importante, que es el posrelato. Entonces ellos ya pasan de la verdad, ya no importa si tú demuestras que es verdad o mentira una cosa, sino que ellos crean un relato. Y es muy peligroso porque en este posrelato vemos que hay un uso de nuevos mecanismos, de nuevas herramientas, principalmente digitales. En el caso de Venezuela podemos decir que los principales relatos que se han creado ahora, es decir, uno, que la dirigente de la extrema derecha venezolana es una persona perseguida, acosada
por el gobierno, que el gobierno es un autócrata que no permite la libertad de expresión y las libertades políticas en Venezuela, cuando es una persona que, si tú buscas la verdad y revisas su hemeroteca, es una persona que dice que hay que acabar con el chavismo, es una persona que pretende anular a una gran parte de la población, que nos hace recordar lo que pasaba. El discurso de ella es muy parecido al que se utilizaba en Ruanda cuando decía que había que acabar con las cucarachas, ¿no? Ella utiliza un discurso muy así. Exacerbó las emociones cuando decía que había que, si la votaban a ella, cuando ella no estaba habilitada ni siquiera a participar, haría que los venezolanos se reunificaran, porque la migración, el bloqueo provocó una gran migración, que es un dolor muy abierto en nuestra sociedad. Pero además de eso, es una persona que constantemente solicita una intervención militar contra nuestro país. Pero en el relato todo eso desaparece. Ella es una persona buena que lucha por la libertad de un país, ¿no? Se le crea toda una historia, y Nicolás Maduro es malo. Pero se le han puesto más ingredientes a estos relatos, y ahora el relato es decir que el presidente Nicolás Maduro es miembro de un cártel llamado el Cártel de los Soles, que es un grupo supuestamente de narcotráfico que jamás se ha presentado una sola evidencia de que exista. Pero como no tenía tanto picante, ahora los vincularon con un grupo criminal que se llama Tren de Aragua, que en Venezuela fue totalmente desmantelado porque ellos operaban desde las cárceles y Venezuela tomó el control de esas cárceles, las autoridades. Pero se creó el relato de decir que eso se expandió por toda la región y que incluso llegó a Estados Unidos. Esto ha escalado tanto. María Corina Machado, que es la dirigente, ella pide desde hace varios meses que se aplique un término que ella dice law enforcement, que es la aplicación de la ley, porque supuestamente ella dice que Venezuela es una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Y vemos que este relato ha escalado tanto que se han tomado acciones políticas, como la que ha hecho recientemente la Casa Blanca, de decir que Venezuela es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, que el presidente Nicolás Maduro lidera un grupo criminal, narcoterrorista y de bandas delincuenciales, y esto pone sin duda a Venezuela un objetivo militar. Es muy peligroso porque se está preparando el terreno de lo que podría ser, yo no lo sé, pero pareciera que se quisiera hacer una operación de extracción del presidente de la República, parecido a lo que se hizo en Panamá, y esto podría generar sin duda alguna una tragedia en nuestro país y en todo el continente. Recientemente... Ese es uno de los tantos relatos, ¿no? Claro, claro. Que es muy peligroso. Hay muchos, pero por ejemplo, recientemente se anunciaban nuevas medidas del gobierno de Trump, precisamente contra la migración venezolana, que ha sido tan utilizada por la extrema derecha y que sin embargo ahora más o menos la estarían declarando como un enemigo de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer, o qué es lo que pueden hacer ustedes desde los medios de comunicación venezolanos para contrarrestar precisamente estas matrices, ¿no? En este caso, por ejemplo, sobre la migración? Sí, nosotros, fíjate que uno de los videos que nosotros hemos logrado posicionar más, al menos en lo que respecta a mi trabajo en Venezuela News, ha sido cuando le hemos dicho a la gente, mira la otra cara de la moneda, ¿no? No te tengo la verdad, pero tengo otra cosa que decirte. Y ha sido, por ejemplo, cuando María Corina Machado, la justicia venezolana la inhabilitó en sus aspiraciones políticas por haber llamado a una intervención militar en Venezuela, como sucedería en cualquier parte del mundo. En España, ninguna persona te imaginas ahora una persona diciéndole a Rusia, ven, invade España, porque necesitamos que nos liberes. Bueno, esa persona no estaría libre, estaría presa con unas penas muy graves. En Venezuela está libre, ella está escondida, pero está porque ella quiso esconderse. Lo único que quedó fue inhabilitada políticamente. Nosotros lo que hacemos es utilizar las mismas herramientas de ellos, con videos muy cortos. Entendemos que la población, que la sociedad está en un momento de hiperinformación, que requiere información prácticamente masticada, digerida, y que tú le presentes a ellos argumentos, elementos que les permitan participar en la discusión pública, pero no tiene tampoco tanto tiempo para leerse un libro o para ver un gran documental. Entonces creo que el periodismo está sirviendo ahora
como para desmenuzar la información y entregártela al menos un abrebocas y tú después puedas acceder a mayor información que tú quieras hacer. Entonces, por eso Venezuela News está apostando por esos mismos formatos cortos, con argumentos, con verdades demoledoras, como diría Rodolfo Walsh, editados de una manera muy ágil, con buena musicalización, con efectos de sonido, con efectos gráficos, porque ahora vemos que el usuario nos pide muchos elementos de distracción y de seducción para garantizar que él se quede ahí y no se sienta, claro, tentado al scroll, ¿no? Entonces hay que mantenerlo seducido segundo a segundo. Apostamos a eso. Hemos también utilizado distintos géneros periodísticos de la crónica, el reportaje, la entrevista, con nuevos formatos podcast, pero sin descuidar a los medios tradicionales. Venezuela News ha apostado por también tener una radio que se ha ampliado en casi todo el territorio nacional, por volver a la revista, que se había perdido un poco, pero queda en evidencia que la gente siempre quiere tener en su casa un documento en el que pueda revisar y acudir cuando necesita una información o revisar un dato. Entonces, bueno, la apuesta de Venezuela News es abarcar los nuevos medios de comunicación, pero sin descuidar a los otros. Y precisamente por el relato, Venezuela News ha sido baneada, censurada en las redes sociales, principalmente en lo que era antes Twitter y ahora X, porque no solamente nos tumbaron la cuenta cuando Venezuela News empezó a sacar trabajos periodísticos en los que demostraba que este sector de la extrema derecha venezolana se había malversado, se había lucrado con el dinero del USAID que entregaba a Estados Unidos, y por esa información ellos denunciaron en masa, que es una nueva técnica también de este porrelato, ¿no? Los ciberataques, el tumbar cuentas. Ellos tumbaron la cuenta de Venezuela News, pero además es imposible crear una nueva cuenta porque apenas la creamos y ellos lo vinculan con algo de Venezuela News, las tumban otra vez. Entonces ese ha sido el costo de desmontar sus relatos o de participar en esta contienda de porrelato. No, y además lo más increíble es que el dueño de esa red, que es la que os tumba las cuentas, hace una campaña, un apoyo gigantesco, global, a la campaña electoral de la extrema derecha venezolana, antes de las elecciones y todo lo que vino después, ¿no? Sí. Quiero decir que esto nos da la medida de lo que significa hoy la libertad de expresión y de prensa, ¿no? En manos de... ¿Y qué le promete? Siempre quedó la duda de qué le había prometido, qué le había ofrecido la dirigente de la extrema derecha venezolana a Elon Musk para que se metiera de lleno en esta contienda electoral, provocando, porque esos días cuando Elon Musk apoyaba a María Corina Machado y divulgaba directamente mentiras, que su propia red social lo desmentía, decía que se estaban robando las cajas con los votos cuando era totalmente falso, o muchas otras cosas, o promovía imágenes de violencia, estaban asesinando gente en las calles, estaban persiguiendo a chavistas para masacrar a chavistas, pero también a opositores, porque el objetivo era provocar un nuevo 11 de abril, que fue de 2002, que fue cuando sacaron del poder, dieron el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, y que es calificado como el primer golpe mediático abiertamente, porque estaba el de Allende, pero el de Chávez fue abiertamente mediático. Y era lo mismo, ¿no? Ese golpe de Estado se basó en una gran mentira. Ellos la extrema derecha colocó con apoyo de Estados Unidos francotiradores en el centro de Caracas, le dijo a la gente que fuera hasta el centro, los mataron y después dijeron que era Chávez. En este caso hicieron lo mismo. Ellos, después de desconocimiento del resultado de las elecciones, dijeron a la gente que saliera a las calles, mataron a chavistas y mataron a opositores, y una vez más culparon al gobierno venezolano de esas muertes cuando no era así. Y claro, es terrible la situación de Venezuela. Yo la pongo como ejemplo no porque yo sea venezolana, sino porque es digno de estudio en la comunicación. Ahora lo que tú mencionabas, este relato, porque es totalmente falso, jamás se ha presentado una prueba que vincula a Nicolás Maduro con un grupo de narcotraficantes o con un grupo criminal. Ha escalado tanto que
vemos que el presidente Trump ahora dice que Venezuela está prácticamente emprendiendo una guerra desigual contra ese país y han criminalizado a la migración venezolana y han enviado a más de 200 venezolanos a una cárcel de máxima seguridad como la de El Salvador. Pero antes, unas semanas antes, lo habían enviado a Guantánamo. Y fue el gobierno venezolano el que logró rescatar a esas personas de Guantánamo, porque ya no solamente criminalizan al gobierno venezolano, sino que criminalizan a la gente. Es decir, esta extrema derecha venezolana ha sido capaz de no solo vincular al gobierno, sino a la gente, porque es capaz de acabar con el país para tomar el poder. Entonces es una situación muy peligrosa cuando tú te das cuenta, pero es nada. ¿Cómo tú vas a vincular? Entonces cuando le hacían preguntas a la portavoz de prensa del presidente Trump de cuáles eran las pruebas de que los venezolanos que enviaron a El Salvador tenían vínculos con este grupo criminal Tren de Aragua, ella no tenía las pruebas, simplemente es un relato. Entonces, claro, es extremadamente delicado, es peligroso, ¿no? Bueno, por último me gustaría saber un poco cómo es tu estancia estos días en Cuba y sobre todo en este coloquio internacional sobre comunicación, sobre periodismo llamado Patria. Bueno, de verdad es una experiencia muy bonita poder encontrarse con colegas de tantas partes del mundo y con seres humanos que luchamos todos, ¿no?, por una sociedad más digna y más justa para todos. Entonces sí, creo que el desafío es efectivamente tejer redes como nos convoca el coloquio Patria. Creo que ese sigue siendo nuestro mayor desafío, cómo trabajar de manera conjunta y orquestada como lo hacen ellos, porque ellos logran posicionar estos grandes relatos que ponen en riesgo nuestras democracias, pero también nuestras vidas, porque trabajan de forma orquestada. Creo que estos espacios sirven para que nos conozcamos, para que podamos tejer esas relaciones, para que podamos sellar esas alianzas y bueno, y salir con una hoja de ruta. Me gustaría salir con una hoja de ruta en común que nos permita, bueno, seguir defendiendo nuestras democracias, nuestro mundo. También vemos que en Europa también es terrible. Hablaba o conocer también, esto nos ha permitido conocer lo que pasa en otras partes. Conversaba con un compañero de Bélgica y él también me hablaba que con el relato de satanizar a Putin, de decir que Putin quiere comerse a Europa, han logrado convencer a muchos pueblos europeos, él me hablaba del caso de Bélgica, de recortar los servicios sanitarios y de educación. Y tú te dices, pero es un relato, tú lo que haces es llenar de miedo a la gente cuando no existe nada para avanzar en esas agendas que le hacen daño a nuestros pueblos. Así que por eso estoy muy contenta de estar aquí en Patria, porque permite estrechar alianzas, conocer otras realidades y salir con una hoja de ruta, espero, en común. Bueno, pues muchísimas gracias a Karen Méndez, periodista de referencia de Venezuela. Muchísimas gracias a ti.